Parashat Hashavua, Parashat Vaera. Hay dos parashot muy cercas en las palabras en hebreo que se confunden por veces una con la otra, que es Vaera y Vayera. ¿Sí? Tuvimos en el Parashat Vayera, en el Sefer Bereshit, en el libro de Bereshit, cuando Vayera Elav Hashem, Dios se reveló a Abraham. Entonces allá está escrito Vayera, Dios se reveló frente a Abraham. Acá Vaera, Dios está hablando con Moshe diciendo Vaera, yo me revelé frente a Abraham. Está contando algo del pasado, Vaera, en el pasado. Entonces son dos verbos diferentes. El Yud hace la diferencia. ¿Okay? La letra Yud hace la diferencia. ¿Y qué está hablando acá a Dios con Moshe? Escrito, Vaidaber Elohim el Moshe. Dijo Elohim. Elohim sabemos que siempre es nombre de juicio en hebreo. Con hay Yud Kei Vav Kei, que es el nombre de misericordia de Dios, y hay Elohim, que es el nombre de juicio. No quiere decir que el juicio es malo y misericordia es bueno. Normalmente escuchamos siempre, decimos, bueno, entonces Yud Kei Vav Kei es el nombre bueno de Dios y Elohim es el nombre malo de Dios. Así como hay dos tipos de Dios, un Dios bueno y un Dios malo. No, no es la verdad. Hay solo un Dios que es un Dios bueno. Y hay formas distintas de revelación de Dios frente al mundo. Por veces el Elohim puede ser algo bueno también. Por eso, como contamos la contaje del Omer, cuando vamos a empezar después de Pesach, todos los días, si contamos 49 días de la contaje del Omer, con la mitzvah del contar el Omer, el 49 días son 49 días de elevación al trabajo de Dios, cuando este trabajo de Dios representa, al contrario, lo que estamos pasando en la Galut, en el exilio de Mitzrayim, 49 de grados de impureza que habían allá. El Midrash dice que el pueblo de Israel llegó al nivel más bajo de impureza que podía llegar en Egipto, y por eso Dios tenía que sacarlos inmediatamente, por eso los sacó antes del tiempo. ¿Cuántos años el pueblo de Israel estaba previsto para se quedar en Egipto? 400 años. ¿Cuánto se quedó? 210. Quiere decir que Dios anticipó la salida 190 años. Eso que se costuma decir en la Gadá de Pesach, que Dios hizo las cuentas del fin. Fin en hebreo es ketz. Ketz en gematria, en numerología hebrea, son 190 años. Así como que diciendo que Dios que anticipó 190 años. Hizo las cuentas de los 190 años del ketz, del fin, y anticipó para antes. ¿Por qué anticipó? Porque no había lo que hacer, la situación estaba muy mala. El pueblo de Israel está en el punto más bajo de impureza que se puede hacer. El tiempo no llegó todavía. Pero ¿qué vamos a hacer entonces? ¿Dejar que el pueblo de Israel se asimile completamente dentro del pueblo egipcio? No, entonces hay que tratar del pueblo de Israel acima del natural. Entonces toda la salida del Egipto fue algo sobrenatural. Y muchas veces ese sobrenatural, la influencia de Dios directamente, una luz muy fuerte que llega al mundo sin empecillos, sin fronteras, sin barreras, sin limitaciones, eso es lo que se llama de la revelación de Dios, Yud Kei Vav Kei. ¿Bien? Que representa la luz que viene de arriba y se baja para abajo muy fuerte. El nombre Elohim quiere decir ya los puntos de, ¿cómo se dice?, de absorción de la luz de Dios. Como que diciendo, poner los límites de la revelación de Dios. Ok, Dios va a se revelar frente a nosotros, pero ¿cómo va a se revelar? No se puede revelar completamente con toda su luz, porque si no, no va a tener un utensilio que puede recibir la fuerza. Hay que entonces tener limitaciones para Dios, para que Dios se pueda revelar en el mundo. El Dios propio tiene que ser limitar para poderse revelar en el mundo material, porque si no, no hay mundo material. ¿Okay? Me parece que va a ser mal para la grabación también después, ya demasiado ruidos. Perdón. Entonces hay dos formas de revelación de Dios, Yud Kei Vav Kei y Elohim.
Entonces, acá viene Dios para Moshe y dice, Vaidaber Elohim el Moshe. Dios viene a hablar con Moshe con el nombre de juicio, con el nombre de limitaciones. ¿Qué quiere decir Dios a Moshe? En primer lugar, quiere enseñarlo que no todo se puede ir de acuerdo con las cuentas que usted hace. Ari Moshe Rabbeinu, en el final de la parasha anterior, ¿qué dijo para Dios? Lama, areota lama ze, ¿por qué hiciste más para el pobre? Lama ze shelachani, ¿por qué me mandaste y me enviaste para la estrategia de Egipto? Si desde que el momento que llegué acá, la situación se quedó peor. La pregunta que Moshe Rabbeinu pregunta a Dios, que es una osadía muy grande, que es hablar con Dios de esta manera también. Pero Moshe Rabbeinu, como hablamos la última vez también, es el ejemplo del juicio del mundo completo, como que diciendo, él exige que haya justicia para todos. Y también, ahora, si usted me mandaste, me enviaste para acá para salvar al pueblo de Israel, entonces adelante con las cuentas ciertas. Vamos a hacer exactamente la programación que hiciste. ¿Por qué salimos de la programación? ¿Sí? Esa es la manera como Dios hace el juicio. Eso que dijo que por veces el juicio puede ser usado para misericordia. Haré. Moshe Rabbeinu está hablando con la fuerza del juicio para Dios, como quien diciendo, prometiste, ¿no? Deciste que va a hacer, que va a pasar y todo. Entonces, Kadima, adelante, todo. Está hablando con la voz de juicio frente a Dios, para que Dios salve al pueblo de Israel con misericordia, ¿no? Por eso, cuando hacemos la contaje de los 49 días, por veces hay la misericordia en el juicio y la misericordia son virtudes que se puede cambiar una con la otra. Eso que se habla mucho también en la... Entonces, tal vez para mostrar un poco mejor la idea, se encuentra, para mostrar mejor la idea, hay una Gemara que se habla... Perdón. Hay una Gemara que cuenta de Isaac. Y se cuenta que en el final de los días, cuando el pueblo de Israel pecó mucho, Dios va a llegar para Abraham vino y decir, Abraham, tu pueblo pecó, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué podemos hacer? Y Abraham va a decir, mira, si el pueblo pecó, ¿qué voy a hacer? Que sean castigados, que hay que ser castigados. Entonces Dios va para Jacob y lo dice la misma cosa. ¿Por qué salta sobre Isaac? A Isaac el segundo, ¿no? Hay que hablar con Isaac. ¿Por qué no quiere hablar con Isaac antes de hablar con Jacob? Porque Isaac es la virtud del juicio. Entonces mira, si Abraham, que es la misericordia, la base de misericordia, no quiso hablar bien del pueblo de Israel, entonces Isaac, que es el juicio, entonces no hay lo que hablar con él. Y va para Jacob. Y dice para Jacob también, Jacob, tu pueblo pecó, ¿qué hacemos? Dijo, mira, si no hay equivocados, haz lo que quieres, ¿qué voy a decir? Y dice la Gemara, Dios dijo, me parece que la respuesta cierta no está ni con el abuelo y ni con el nieto. El abuelo es Abraham y el nieto es Jacob, sino ni con el hijo, con Isaac. Y viene para Isaac y dice, tu pueblo pecó, ¿qué hacemos? Y él dice, Dios, en primer lugar, tu pueblo pecó. No es mi pueblo, es tu pueblo. Ya empieza hablando con él. Obviamente eso no quiere decir, como hablamos muchas veces, que en el Agadot no quiere decir que eso se pasó materialmente en el mundo. Pero la Agadot viene a traer una idea espiritual para nosotros, una idea psicológica. Y presentan eso de manera alegórica, como si fuese una conversa entre nuestros patriarcas con Dios. Pero quiere decir que la esencia podría ocurrir, que la esencia de Isaac podría hablar de esta manera con Dios. Entonces hay lo que aprender de la historia. Entonces Isaac dice, usted dice, tu pueblo es tu pueblo, no mi pueblo. Ustedes hicisteis a mí, que Moshe también de Israel, vaya a salvar mi pueblo, y de repente es mi... ¿Qué? Es como una pareja que cuando hay problemas con la crianza, entonces el hombre dice, tu hijo está ahora, soy Yanis, tu hijo no es mi hijo, ¿qué hijo? Hijo de todos, ¿no? Hijo conjunto de nosotros, ¿qué pasó? Pero cuando se trata bien es mi hijo, cuando trata mal es tu hijo, ¿no? Entonces acá también, Abraham dijo que ahora se comporta mal, ¿es tu hijo de repente? Eso en primer lugar. En segundo lugar, ¿qué dice? ¿Que pecaron? Vamos a hacer las cuentas. ¿Cuánto pecaron? ¿Cuánto la gente ya vive durante 80 años de vida? Más o menos la media acá en Israel son 82, 83, me parece, Baruch Hashem, una media alta que está cada año subiendo.
¿Cuánto se vive? 80 años. Vamos a decir que un tercio de eso están durmiendo, ¿no? ¿Cuánto se puede pecar durmiendo si están durmiendo? Están soñando, ¿no? No hay que pecar. En la noche no hay mitzvot, no hay nada, no se peca. Entonces, baja un tercio. Y más 2 tercios están en toalete, ¿no? Y están comiendo, y están bebiendo, y están trabajando. No hay tiempo para pecar también. ¿Cuánto se resta para pecar al final las cuentas en la vida? Vamos a decir que sobró, hace las cuentas allá en la Gemara, exactamente las cuentas, se llega a la conclusión de que se quedó, no sé cuánto, hace 20 años. 20 años de pecados, vamos a hacer así. Si quieres, usted puede aceptar mitad de los pecados de los pueblos de Israel en tu cuenta, yo recibo más 10 años en mi cuenta, y terminamos y disculpamos a ellos. Y si usted no acepta, yo acepto para mí todos los años de pecado de ellos. ¿Sí? Y ahí se dice que el pueblo de Israel va a decir en el fin de los días, Atá Avinu, usted es nuestro papá. Usted Yitzhak, representaste a nosotros realmente como hay que representar. ¿Y qué vemos acá más una vez? Que por veces el juicio puede ser usado para misericordia. Porque ¿qué ven Yitzhak? Yitzhak es un yeque. ¿Qué como decimos? Yeque, ¿sabe qué yeque? El hombre que hace todo exacto. ¿Qué? Las cuentas son exactas, todo es bien contado. Pero usa las cuentas para pedir la piedad de Dios. Entonces, no siempre el juicio es malo y la misericordia es buena. Se puede cambiar. El Maharal de Praga escribe que Ismael es, más una vez, el cambio, ¿cómo se dice? Una abominación de la misericordia que se cambió en Ismael, por ejemplo. Ismael se comportaba demasiado con misericordia hasta el punto de decir que no hay más poses propias de cada uno. Todo pertenece a todo. Hay así también. ¿Qué? Se llega también. ¿A dónde llegó el comunismo? Sino también con grandes ideales también, de que todo pertenece a todos, no hay posesiones, los ciclos de los pobres, todo pertenece a todos. ¿No? Sacar todas las limitaciones, pero al final de las cuentas no salió algo bien de eso. Porque ni siempre la misericordia lleva a buenos caminos. Hay que saber misericordia por un lado, por otro lado, las limitaciones también, la justicia junto con la misericordia. Hay que saber balancear las dos fuerzas. Y acá viene Dios para Moshe y dice, Vayomer Elohim el Moshe, Vayomer Elav Ani Hashem. Y Dios viene para Moshe y dice, mira, te hablo con fuerza de juicio, pero te recuerdes que soy Dios, Yud Kei Vav Kei, lo sabe misericordia. Si lo que está pasando ahora quiere decir que la situación se quedó peor, quiere decir que hay cuentas también divinas sobre eso también. ¿Qué? No, que usted no me haga las cuentas, yo hago las cuentas. Vaera el Abraham, el Yitzhak, el Jacob, Bekel Shakai, Ushmi Hashem lo nadati lahem. Y me revelé a tus patriarcas, tus papás, Abraham, Yitzhak y Jacob, con el nombre de Shin Dalet Yud. Shin Dalet Yud es uno de los nombres de Dios. Que se acostumbra decir Shakai, en vez de Shaddai, para no decir el nombre de Dios. No, bien, no hay problema. El nombre Shin Dalet Yud, dice la Gemara, viene de la palabra Sheamar Laolam Dai, que dijo para el mundo basta. Porque como que diciendo, el mundo fue creado de un punto. Si quieren mirar también en la ciencia moderna también, hubo el Big Bang, que había un punto central que expandió todo el mundo. Entonces también por la Torá se habla mucho también que había un punto central, de que este punto empezó a expandir todo el mundo. Y en un determinado momento Dios dijo, hasta acá. Entonces, en el momento que dijo, hasta acá, el mundo se paró de expandir. No es la misma fuerza que estaba en el comienzo. Se continuó expandiendo en términos cosmológicos, pero no como fue una explosión inicial. Eso Carl Sagan acostumbraba decir, que la fuerza de expansión del Big Bang fue algo tan exacto que si fuese solo un poquito más, el mundo no podría existir. Y un poco menos también no podría existir. O sea, la explosión fue una explosión exacta, como que hay que explodir para poder crear el mundo. O sea, la expansión fue una expansión con las limitaciones ya. Por un lado expansión, por otro lado ya había la limitación predefinida por Dios, cuánto hay que expandir también para poder ser predefinida. ¿Ah? Muy precisa. Sí. Ajá. Eso se llama en inglés se llama fine tuning. Con la idea que es decir la precisión exacta para la creación del mundo. No es solo el Big Bang, es todo lo que hay en el mundo. Hoy yo salí por la mañana, miré para el suelo
Y se dice, ay, qué bueno, hay un suel que está acá, y especialmente en el invierno, ¿no? Que hay de vez en cuando un suel acá para aquecer, para calentar un poco. Y está en la distancia exacta de la tierra que necesitamos. Que un poco más lejos, se tornamos acá como Siberia. Y un poco más cerca, entonces sería, no sé, peor que el Ata acá todos los días. ¿Qué? Río de Janeiro. Río de Janeiro, sí. Entonces hay una distancia exacta. Por un lado, traer la luz. Por otro lado, mantener la distancia cierta. ¿Okay? Todas las fuerzas del mundo tienen esas dos fuerzas. La fuerza de expansión y la fuerza de limitación. Son dos fuerzas que vienen juntas acá. Y por eso Dios viene para Moshe y dice, sepas usted que para Abraham, Isaac y Jacob yo me revelé solo con el nombre de Shin Dalet Yud, que quiere decir un nombre de limitación de la expansión. Y Rashi explica acá, quiere decir, los prometí muchas cosas, pero no las cumplía todas. ¿Qué los prometí? Prometí la tierra de Israel, toda la tierra de Israel. Prometí que iba a tener muchos hijos, como a multiplicar a sus hijos como las estrellas del cielo, pero no cumplí todo. Y no me preguntaron por qué no cumpliste, Dios. Dice, percibieron, entendieron que hay momento para todo, hay que aguardar, hay que hacer las cuentas no hay que hacer las cuentas para Dios. Pero usted no tiene paciencia, dice Rashi, ¿quién soy yo para hacer críticas sobre Moshe Rabbeinu? Rashi explica que es la intención de Dios, es explicar para Moshe Rabbeinu que al final de las cuentas, eso también viene para el bien. No hay mal en el mundo, hay solo dificultades que ven para el bien. Que los coaches acostumbran decir, no hay dificultades, hay desafíos. No hay dificultades, hay desafíos. Y acá también, que Dios habla con Moshe y dice para él, no tengas miedo, ¿qué? Pero la continuación vas a ver lo que se va a pasar. Eso era el último punto que el pueblo de Israel tenía que sufrir para poder empezar ahora, como que en el punto más bajo del plan alto, ahora empezar a subir para arriba para la salvación del pueblo de Israel. Por eso todo lo que vamos a ver ahora en la parashá, a partir de ahora en la salida del Egipto, es en la verdad un comportamiento de Dios sobre la naturaleza. Es un poco quebrar las leyes naturales del mundo. Por eso que Dios dice, voy a revelar al pueblo de Israel ahora con el nombre Yud Kei Vav Kei. Quiere decir, una influencia espiritual elevada que no tiene limitaciones a la naturaleza. Y eso el Rebbe de Slonim ya explica, ya habla sobre eso también, que eso vino como necesidad, ya que por naturaleza el pueblo de Israel tenía que salir de acá después de 400 años. O sea, la fecha que van a salir de acá ya es una fecha sobrenatural también, que tenemos que anticipar la fecha natural. Entonces, toda la esencia de la Geulah, de la redención del pueblo de Israel, ya empezó acá sobrenaturalmente también. ¿Okay? Pero más do que eso también me parece, eso hablamos muchas veces sobre eso también, la intención de Dios acá también es mostrar no solo que sabe hacer milagros, y no solo que puede hacer cosas sobrenaturales y que comanda a todo el mundo también, como mostrar para el pueblo de Israel que Dios tiene misericordia, que Dios le importa el pueblo, que Dios le importa el sufrimiento del pueblo. Cambiar la concepción de un pueblo que estaba ya completamente, ¿cómo dice?, deprimido. Ya no creía más en la Geulah. La Gemara trae que la redención viene cuando todos no tienen más esperanzas de la Geulah, de la redención. Entonces, viene la Geulah. Acá el pueblo de Israel estaba sin esperanzas ya. ¿Cómo vemos eso? Hay un famoso Midrash que trae que cuando Paró hizo la Gezerá, el decreto que va a matar todos los hijos, entonces Amram, el papá de Moshe, dijo, si es así, es mejor no quedarme junto con mi pareja. No traer más hijos para el mundo, no traer más chicos. Traer chicos para que Paró lo maten, ¿para qué? Entonces se separó de su esposa, de su pareja, y todo el pueblo que miró que Amram, que es el grande jefe espiritual del pueblo, lo hizo, también lo hicieron la misma cosa también. Y Miriam llegó para Amram y le dijo, mira, tu decreto es peor que el decreto de Paró. Dijo, ¿por qué? Dijo, porque Paró decretó a los hombres. Usted decretó muerte a los hombres y a las mujeres también. Las crianzas, las niñas que podían nacer. Y Paró hizo un decreto. Puede ser que el decreto va a pasar, Haz Shalom, que van a ser muertos los niños.
Tal vez no se sabe. Pero usted, cuando hace un decreto, eso es un tzadik, lo que hace es un decreto, Dios va a dar el sello del decreto para usted. Entonces Amram aceptó lo que dijo Miriam, volvió para su esposa, que eso que leemos en la parasha anterior, Vayelech ish mi beit Levi, vaikach et bat Levi. Fue un hombre de la tribu de Levi y se casó con una mujer de Levi. ¿Quién es el hombre de la tribu de Levi? Amram, que se casó con Yochebed, la mujer de la tribu de Levi, que fue un retornar, que más una vez recasamiento de ellos para traer Moshe Rabbeinu para el mundo. Bien. Pero ya vemos que la situación del pueblo de Israel era, más una vez, estaban completamente acabados, sin esperanzas. Y acá, a partir de ahora, empieza entonces la Geulah del pueblo de Israel, la redención final del pueblo de Israel. Eso nos muestra a nosotros también, tal vez, las esperanzas que siempre tenemos, que la gente pierde las esperanzas, se dice el pueblo de Israel no tiene más esperanzas, no va a poder. Y cuando llegamos a Haz Shalom, en el punto más bajo de nuestra historia, tal vez que fue el holocausto también, todo el mundo dijo, miren ustedes, el pueblo maldiciado por Dios, está recibiendo los últimos castigos, y va a terminar completamente. Y justo en el punto más bajo del pueblo de Israel, que estaba en la historia, allá empezó también a se formar, ¿cómo se dice?, los primeros señales de la vuelta del pueblo de Israel para la tierra de Israel. Y hoy, Baruch Hashem, ya tenemos señales de la redención. Empezamos a recibir señales más fuertes de lo que Más claro. si hace 80 años atrás una gente cuando estaba en Alemania, en Europa, tenía que tener una fe muy grande para decir, un día voy a volver a Israel, Sedat Hashem, y ser en Atfilá, que Dios va a nos devolver para Israel, Bezrat Hashem. Había que tener mucha fe en aquel tiempo. Hoy en día, Baruch Hashem, nosotros tenemos la fe, podemos mirar por la ventana y mirar los edificios de Israel, de Jerusalén, siendo creados, siendo construidos, la tierra de Israel construida, el pueblo de Israel que volvió para la tierra de Israel, la lengua hebrea que volvió acá para la tierra de Israel, hasta tal punto que mismo las otras religiones empezaron a hacer modificaciones en la manera como se creen en sus creencias, ¿no? Entonces hay que cambiar un poco toda la idea de transformar el pueblo de Israel como un pueblo maldito que llegó a su fin, para un pueblo bendito que tiene que vivir en la tierra de Israel y ser salvo por, cada uno va a decir por quién, cada religión va a fijar por quién, pero tuvieron que hacer un acertamiento, que acertar un poco, cambiar un poquito las ideologías, para poder, ¿cómo se dice?, ser concebible con la actualidad. En la actualidad se ve que el pueblo de Israel va para la tierra de Israel. Y Baruch Hashem se ve milagros grandes hoy en día también. Se ve milagros grandes hoy en día. Pero la gente acá en aquel tiempo miraron milagros sobrenaturales. En el futuro está escrito que Dios va a traer milagros mayores de lo que hicieron en la salida del Egipto. Hasta tal punto que el profeta dice, y Jezquiel, ¿no? Si me recuerdo bien, que en el futuro no van más a decir bendito sea Dios que sacó el pueblo de Israel del Egipto, sino que bendito sea Dios que los trajo Israel, la tierra de Israel, y los trajo para la redención final de los tiempos. Porque los milagros que van a pasar van a ser tan grandes que la salida del Egipto ya va a estar en secundaria, en segundo plan, comparada con la salida final del pueblo de Israel de la Geulah final. Se van a lembrar del Egipto todavía, sí trae, ¿no? Pero en segundo punto. Pero acá vemos lo que fue la salida del Egipto, que en milagros durante 12 meses seguidos hasta que salieron del Egipto. Durante un año se pasan milagros. Cuando Moshe Rabbeinu fija más una vez, Moshe Rabbeinu, como hablamos, es la virtud del juicio, es muy cerca con Yitzhak del Hagav, a Moshe Rabbeinu. Y él también trabaja con Dios de manera muy fija, muy clara también. Y llega para Paró toda vez y dice, mira, en la fecha va a llegar el sangre, el mar va a se transformar en sangre. Y en la fecha determinada se va a cesar. En la fecha determinada las ranas. Más una fecha, cerramos las ranas. Cada cosa hay una fecha determinada para todo durante 12 meses. Y no solo eso, va a probar también a Paró que las plagas vienen sobre los egipcios y no sobre el pueblo de Israel. Y el Paró, que es el hombre que dijo, Mi Hashem Asher Shma Bekolo, ¿quién es Dios que puede escuchar su voz? Al final de las cuentas,
llegó a un punto que él también tuvo que escuchar. Una pregunta que se hace siempre cuando leemos todos los milagros que pasan acá, que siempre se hacen es, ¿por qué hoy en día no tenemos milagros como había milagros aquel tiempo? Toda la Biblia está tan llena de milagros grandes, incluso la salida del Egipto, los 40 años en los desiertos, 40 años de milagros seguidos. ¿Okay? No un hombre que trajo un pan para alguna gente una vez en la historia. 40 años para un pueblo entero de milagros todo el tiempo. ¿Okay? Ya es algo histórico, muy difícil de crear una historia como esta también. 40 años de milagros. Y después, cuando entran a la tierra de Israel, también continúan los milagros con Yoshua. Milagros políticos que tienen consecuencias políticas en toda la región del Mediterráneo. Y hoy en día, ¿dónde están los milagros? ¿Por qué no hay milagros hoy en día? ¿Por qué no vemos milagros como aquel tiempo también? Sobre eso siempre traigo un ejemplo que se trae de Rabbi Salmi Salanter. Rabbi Salanter era un rabino muy grande que vivió hace, me parece, 150, 200 años, 150 años atrás, algo así, 200 años atrás. Y se cuenta que una vez él se quedó en una ciudad, un pequeño poblado, y fue a dormir en un hotel, un pequeño, se dice hotel, ¿no? Estadía, ¿cómo se dice? Una palabra también para... ¿Qué? Pero un pequeño hotel, hay un nombre para eso, ¿no? ¿Ah? Un hostal, sí. Y el dueño del hostal era un judío, ¿no? Que tenía también una familia, todo, y vivía también en el hostal. Y él llegó en el hostal y miró que el dueño del hostal no guarda Shabbat, no come kasher, nada. Y él llegó para él y dijo, Señor, sos judío. En aquel tiempo también casi no había judíos que no guardan las mitzvot. ¿Qué pasó? ¿Por qué usted no puede guardar las mitzvot? ¿Qué pasó con usted, un judío? Y dijo, voy a decir la verdad. Llegó acá hace un tiempo atrás un judío, también ateísta, y me probó que no hay Dios. Digo, ¿cómo te probó que no hay Dios? Interesante, ¿qué? Y él dijo, mira, él llegó acá, una carne no kasher. Él dijo, mira, yo voy a probar que no hay Dios. Si hay Dios acá, que me castigue ahora cuando como la carne no kasher. Y voy a comerla. Y el señor, que era un hombre muy ingenuo, dijo, no puede ser, vas a comer algo no kasher, se va a caer un rayo del cielo y va a matarte. No, comió la carne, nada se pasó. En aquel momento percibí que no hay Dios entonces. El Rabbi Salanter se percibió que estaba frente a un hombre muy ingenuo y que tenía que trabajar de manera ingenua también. ¿Sí? Los sabios saben hablar cada uno en su lengua. ¿No? Se podía decir, ¿qué es? ¿Es una bestera? No es nada. No va a ayudar. Hay que mostrar un poco mejor la idea que quiere transmitir para él. Entonces él aguardó hasta la noche. Por la noche llega la chica, la niña del dueño del hostel. Y cuenta para su papá, ¿sabes que ahora estamos preparando en el colegio una danza especial para el fin de año? Para nuestra escuela y todo. Y, ¡ay, qué bien, chica, qué bien! Y el Rabbi Salanter dijo, ¿tu hija sabe danzar? ¿Quién sabe puede hacer una presentación para nosotros acá entonces? Y el dueño de hostel, ingenuo, dije para la hija, sí, puede hacer una presentación acá para el rabino. Y dije, yo voy a empezar a danzar ahora, ¿por qué? Dijo, porque si dice que sabe danzar, ¿no? Bailar, no danzar, ¿no? Bailar. ¿No se dice danzar? También se puede. Depende de dónde. ¿Por qué no puedes bailar acá? Y dijo, mira, tenemos una fiesta en el fin del año. Si cada uno que van a pedir ahora para que voy a danzar, yo soy una mujer que no valgo nada, Hay momentos para danzar. Un hombre mixtoísta, profesional, no va a hacer su acto profesional para todos que piden para él. Que vas a encontrar un cantor famoso en la calle, va a decir, empieza a cantarme por favor. Quiero que cantar. Si quieres hay una presentación, semana que viene, hay billetes, tarjeta, todo. Que voy a cantar para usted ahora. Hay momentos para todo. Y el dueño del hostel dijo para el Rabbi Salanter, la niña está cierta, ¿no? Dijo, sí, está cierta. Así Dios también trabaja. Dios tiene momentos para cantar. No canta todo el momento. Tiene momentos en la historia que él sabe cuándo necesita cantar. Pero si cada uno que va a decir, voy a comer no kasher ahora que cae un rayo del cielo y se va a estar no kasher, quiero decir, para cada uno va a hacer milagros ahora.
no es Dios, entonces es una persona que no vale nada. Hay que haber momentos para todo. ¿Quién va a fijar los momentos? El profesional va a fijar los momentos. Yo voy a fijar cuándo las fechas mejores para mí, cuándo voy a hacer la presentación. Y ustedes, quien quiere mirar la presentación, está invitado. O con pagamento, sin pagamento, pero hay momentos para todo. Eso que hay que recordar siempre. Dios no tiene que hacer, no está trabajando para nosotros. Nosotros trabajamos para Dios. Entonces Dios hace los milagros cuando necesitamos los milagros. Y me parece que a nivel particular también, entre nosotros, en nuestra vida particular, también vemos eso mucho también. Que muchas veces en momentos que estábamos necesitando de un pequeño señal de Dios, un pequeño milagrito de Dios, una pequeña influencia, una pequeña ayuda de Dios, sentimos que hay de repente la fuerza, los acontecimientos se cambian, las cosas se pasan, pero no todo el tiempo, solo por veces. Que Dios se viene, se va, se viene, se aparece, se desaparece, muchas veces. ¿Por qué? Más una vez, porque la forma ideal de Dios es como empezamos. Hay dos nombres de Dios. Hay el nombre de la descubierta de Dios y hay el nombre de ocultación de Dios. Y la ocultación también sirve las necesidades, los intereses de Dios en el mundo. Para poder crear el mundo había que hacer también ocultación también. ¿Sí? Y el propio Dios fija cuándo va a ser la ocultación, cuándo va a ser la revelación, dependiendo de las necesidades del tiempo y de la época exactamente. Como acá, en el pueblo de Israel. Al principio deberían aguardar 400 años. Final de las cuentas, aguardaron 200 días. ¿Por qué? Dios decidió que ahora el momento entonces, que ahora es el momento y no se puede aguardar más. Entonces Él fija los momentos, Él fija las. Hay más un punto solo para terminar acá que hay que siempre traer también, que es importante, que es lo que aprendemos también de que Paró, a pesar de todos los milagros, no vuelve atrás. Y por ejemplo, cuando trae de que los animales, y Dios dijo para el pueblo de los egipcios, acá en el final de la parashá, ¿qué? Está escrito, ¿dónde estaba el Arov? El Barad. Cuando Dios dijo que va a traer el Barad, Barad es el granizo, ¿no? ¿Se dice? El granizo, está escrito que dijo para el pueblo, ¿quién tiene temor por Dios que saca sus animales del campo para las casas? Porque van a morir todos los animales que están en el campo. Y ahí está escrito, Ayared var Hashem avdei Paró en Isetavada. Los que tenían temor de los esclavos de Paró, salvaron sus animales. Y una parte dejaron los animales en el campo. Y después, ¿qué pasó? Bueno, todos los animales que estaban en el campo murieron. Y después que pasó todo eso, ¿qué dice la Torá? Que Paró se fortaleció su corazón más una vez. Que es algo impresionante. Que ya pasaron acá por 6 plagas. Y todas las plagas que Moshe Rabbeinu dijo se concretizaron. Y ahora llega para el pueblo. Y dice, mira, si quieren guardar tu dinero, no mi dinero, tus animales. El animal en aquel tiempo era toda la vida de la persona, la parnasá. La fábrica, todos los instrumentos para poder vivir. Si quieren guardar a tus animales, me escuchen y pongan en la casa los animales. Y ellos no escucharon. Y después cuando llega para Paró, y Paró ve que pasó exactamente lo que Dios dijo, se paró el granizo del pueblo de Israel para el pueblo de Egipto, también no vuelve atrás. ¿Okay? Y la pregunta, ¿cómo puede ser que se pasan milagros tan grandes y la gente continúa se comportando como si no hay Dios? ¿Cómo es posible? De acá trae Rav Nebenzahl que la gente acostumbra imaginar que las personas se comportan de acuerdo con el raciocinio, la mente, la lógica. Él dije, Najón, se comportan de acuerdo con la lógica al final de las cuentas. Pero quien trae los dados para hacer la lógica es el corazón. El corazón trae los dados, ¿no es cierto? Nada. Hay los dados del corazón. El corazón trae los dados para la lógica hace las cuentas lógicas y de allá sale la decisión que la persona va a hacer. Y cuando el punto, ¿cómo se dice? De antemán, que en el punto de la... Hay una palabra.
el punto del axioma de la persona, es que no hay Dios, como lo tenían a Paró y los Egipto, que no creían en Dios, es el punto de salida de ellos. Entonces, todo lo que va a pasar ahora, va ahora de acuerdo con el raciocinio del axioma que criaron en sus corazones, que no hay Dios. Y de acá para adelante, no importa lo que va a ocurrir, no hay Dios. Es una situación terrible cuando no hay más lógica. Y la gente imagina que son lógicas, pero se ve que está hablando ilógicamente. ¿Sí? Es impresionante. Y ahora esta semana me recordé que ustedes saben que hay lo que se llama las fuerzas, ¿cómo se llama? En hebreo se llama Koach Hafel, la fuerza oculta del cosmos. ¿Cómo se llama eso en portugués, en hebreo? Hay una palabra. Hay una palabra en hebreo, en español, no me recuerdo. La fuerza oculta, que sí, hicieron las cuentas que algunas galaxias no se comportan de acuerdo con las fuerzas físicas que tienen que se comportar. Entonces, no es Eddie Murphy, no tiene que ver con Eddie Murphy, es otra ley. Entonces, los cientistas llegaron a la conclusión que hay una fuerza oculta que no la vemos, no la podemos medir, pero tiene que existir, porque si no iba a existir, las fuerzas físicas no iban a se comportar de esta manera con las galaxias. Entonces, hay lo que se llaman las fuerzas ocultas de las galaxias. ¿Existen o no? Sí, con certeza. ¿Cómo sabes? Porque si no, las cuentas no se van ciertas. Entonces, ¿qué hicieron entonces? Está claro que si hay una fuerza que cambia el mundo, hay que haber algo entonces allá, hay que haber una fuerza, a pesar que yo no puedo mirarla, no medirla, pero por las cuentas, por llegar a la conclusión que ella existe entonces. Y acá también, llega Dios en la teja del Egipto, hace milagros, hace separaciones, se fija las leyes, los milagros, exactamente lo que va a pasar. Y a pesar de que, y se quiere decir que si hay milagros, entonces hay alguien que está aportando los milagros, entonces, pero no, Paró se queda en su posición inicial, sobre mi posición, mi axioma, como empecé la discusión con Moshe, no hay Dios. Y por tanto, todo lo que está pasando acá, como dicen los cientistas hoy en día, a pesar que no tenemos una explicación hoy, tal vez mañana, tal vez en el futuro, nuestros cientistas acá en Egipto pueden encontrar una explicación para eso. Ok, no para todo hay explicaciones. Y van adelante con los ojos cerrados. Y eso se muestra más una vez, hasta qué punto se puede llegar una persona que no quiere creer, que cría una religión yo llamo que mucha gente que es ateísta imagina que es una persona lógica, pero por veces es más religioso do que los religiosos. Lo que crió una nueva religión, que es la religión ateísta, que cree que no hay Dios. Pero hay que creer para eso, hay que tener una fe muy fuerte para eso, con tantos factos y tantas fuerzas tan exactas en el mundo, hay que tener mucha fe para no creer en Dios. España está acá. España está acá aguardando, no quiero sacar el tiempo de él, que Vedat Hashem podemos tener las fuerzas para mirar las fuerzas de Dios, y que en breve seremos merecedores de la redención, como merecen el pueblo de Israel también, en breve en nuestros días, Vedat Hashem.